Buena gente, ¿cómo están? Yo soy Raxo y ya que andábamos batallando bastante, bajamos bastante puntaje, gente. Empezamos a buscar equipos y nuestro buen amigo JJ Parcival, uno de los mejores 16 del regional en México, recomendó ciertos equipos y echamos a andar a este que viene siendo Dragon Knight, Mog y Ninetales en su versión oscura, con la particularidad de que Ninetales lo traemos ni más ni menos que con un psicocarga, el cual trata para poder pegarle lo que viene siendo a los lucha y a su vez a los veneno. Aquí empezamos en el combate donde Ninetales ya tiene bastante ventaja sobre Dunsparce, que es un problema para Mog y es un problema para Ninetales. Aventamos un segundo meteorobola, el cual conectamos y ya tenemos bastante tocado lo que viene siendo ese Dunsparce. Hizo su chamba Ninetales. Vamos a ver cómo podemos cerrar el match. Vamos a dejar pasar lo que viene siendo ese ataque cargado, el cual esta ladradora pues me duele bastante. Hace el cambio, si no me equivoco, tremendo cambio, el cual nosotros no nos vamos a inmutar, sabemos, y tenemos todas las de ganar en este match. Solamente queda aguantar el tajo umbrío y a basiquearlo, y con lo que viene siendo dos puños trueno nos vamos a estar llevando la primera victoria de este combate, gente. En verdad le digo, es muy funcional. Me llevé, gente, ni más ni menos que un 12-3. 12-3, gente, así que es altamente recomendado. Y gente, no les pido más que apoyen, a que dejen un buen like, se suscriban al canal y estén atentos a más contenido. Aquí pasamos al combate donde aventamos un golpe cuerpo a ese Umbreon, el cual es tanquísimo, y si no tienes un usuario tipo lucha en básico, pues vas a sufrirla bastante, gente. Se sufre bastante al ver los Umbreon, pero a básicos vamos a estarlo dejando muy tocado. Vamos a dejar pasar otro juego sucio. Despachamos a lo que viene siendo ese Dragonite y va a entrar Ninetales para cobrar energía, para poder tomar bastante ventaja ante un Mog, el cual le vamos a conectar un psicocarga. Y gente, para esto era. Miren ya cuánta vida le bajamos a ese Mog. Nosotros no vamos a estar cubriendo y, damas y caballeros, se rindió el rival. Así que por eso les digo, el psicocarga sorprende a cualquiera. Y empezamos con alguien que va muy off meta. Off meta va a entrar con Registeel y obviamente aquí se lo va a saborear lo que viene siendo nuestro Ninetales, porque el onda certera no vamos a estar cubriendo y vamos a estar farmeando para tener dos meteorobolas. Aventamos la primera para poder derribar a ese Registeel, aventamos la segunda para poder derribar o quitar el último escudito. Conseguimos lo segundo, dejamos ya tocadísimo a ese Registeel. Hizo su chamba nuestro Ninetales, derriba lo que viene siendo ese Registeel, le quitó los escudos y aventamos todavía un meteoro bola para poder hacer el mayor daño posible. Aquí va a ser el cambio a su Pokémon de tipo eléctrico, que va a ser ni más ni menos que Electabuzz, y nosotros vamos a entrar con lo que viene siendo Mog, el cual va a estarse despachando a básicos a ese Electabuzz trueno, el cual sí nos bajó considerablemente la vida, pero les repito, esto ya está cantadísimo y nos llevamos otra victoria. Pasamos a ver el match. Aquí es donde mejor me puedo sentir contento, donde puedo estar aprovechando, porque Umbreon es un problema para mis dos pokés atrás, y Dragonite a básicos, a pesar de que nos va a dejar muy tocados, a pesar de que nos va a derribar, pues vamos a dejarlo a rango de farmeo para cualquiera de nuestros dos Pokémon que están atrás. Aquí llegamos a lo que viene siendo el golpe cuerpo, repito, es para meramente dejarlo tocadísimo y tomar la energía correspondiente y poder tomar bastante ventaja con los cargados, que repito, psicocarga le pega a los tipo los tipo siniestros, los tipo veneno, los tipo lucha, y cometieron bolas a los tipo Hada y los tipo acero. Aquí vamos a estar aprovechando grandemente esto, porque aquí va a vender el Meteorobola, el giro fuego, el cual no le va a ayudar mucho al rival. Nosotros lo sabemos. Meteoro bola, quitamos el último escudo y nos despedimos de nuestro Ninetales Canto, el cual hizo su chambita, hizo lo que tenía que estar haciendo, que era quitar escudos. Nosotros lo sabemos. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un pulso sombrío, el pulso sombrío que ya deja mitad de vida lo que viene siendo ese Mog de Canto. Vamos a estar recibiendo un bomba ácida. Aquí fue algo muy random,
pero nosotros vamos a tener que estar aprovechando y tenemos que guardar todavía el escudo. No podemos dejar ir todavía ese escudo porque era para esta situación. Y gente, vamos a estarnos llevando la victoria en este combate. Puño trueno en toda la cara y con esto nos llevamos la victoria. Pasamos a ver lo que viene siendo otro combate más, gente. Aquí Umbreon otra vez hace el cambio Clefable, el cual nuestros dos pokés lo van a counterear. Si tuviera psíquico, tendría problemas a lo que viene siendo mi Mog, pero al no tenerlo, esto va a ser nada más de invertirle un escudo, porque va a estar llegando obviamente. El puño meteoro sí pega bastante, pero esto lo voy a tomar para tener bastante ventaja. Aventamos el puño trueno, el cual vamos a estar a la larga bajándole vida a lo que viene siendo ese Umbreon. Aventamos el segundo puño trueno, el cual ya tenemos casi a mitad de vida lo que viene siendo ese Umbreon, el cual va a estar aventando el psíquico. Estuvo obligadísimo a tener que lanzarlo. Y gente, vamos a estar aventando lo que viene siendo un golpe cuerpo. Aquí lo escudamos. Vamos a dejar entrar ese psíquico. Esperamos a que entre el rival, y entra con un Mog, el cual va a estar complicadísimo este combate. Complicadísimo porque ya al ver un puño trueno y nos avienta un bomba ácida, nos está bajando a básicos. Con ese bomba ácida era la win condition, porque a básico nos va a estar llevando cosas distintas. Si hubiera sido con puño trueno, que hubiéramos podido llegar a 3 meteoro bolas, no lo conseguimos, gente, y nos llevamos la derrota. Repito, un 12-3, gente. Es altamente muchos puntos para GBL. Te lo recomiendo y gracias a Parcival por pasarnos este equipito. Y sin más, gente, te invito a que dejes un buen like, te suscribas al canal y te leo en los comentarios.